Feliz día, tarde, como quiera que sea. Empezamos la tercera sesión de nuestro curso de análisis complejo, una versión amigable de la que pueden ustedes encontrar en el libro de Tristan Needham. ¿Qué les puedo decir? Que es un placer para mí compartirles un poco las lecturas de tal forma que a ustedes cuando empiecen a leer el libro aún les sea más sencillo leerlo. No es de ninguna forma un estudio extenuante. Yo creo que ustedes tendrán que estudiar muchas de las cosas que irán viendo a lo largo de este pequeño cursillo. Y el día de hoy vamos a tratar el tema de la integral compleja. Vamos a empezar por las sumas de Riemann complejas. Después vamos a hacer un ejemplo. La tercera situación será el teorema fundamental del cálculo, que es una cosa maravillosa. Y después una versión infinitesimal del teorema de Cauchy-Gruxat y luego cómo se extiende a una versión global. Y en fin, bueno, les invitamos a que se suscriban al canal, que le den follow en cualquiera de las, o que le den like, que le den corazón, que nos muestren de alguna forma u otra su apoyo, porque a nosotros nos hace feliz de alguna forma u otra saber que contamos con su audiencia, ¿no? Porque si no tenemos audiencia no tiene sentido seguir con este tipo de charlas, pero bueno, ya, me callo, ¿no? Mucho bla, bla, bla. Y a lo largo de iré haciendo paréntesis, ¿no? Si quiero decir algunas cosas. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con un sistema cartesiano feliz. Bueno, o enojado, como quiera que sea. Finalmente se tiene que atener a las consecuencias. Vamos a ver un poco cómo funciona el sistema. Vamos un naranja, agarramos un color verde. Representa una función f. Vamos a pasar una función f de RNR por el momento. Y las sumas de Riemann bajo esas condiciones funcionan así. Bien. Vamos a ver acá. No voy a tomar una partición necesariamente uniforme. Esta partición no es uniforme. Bueno, ahí está, tenemos ahí una partición. Vamos a llamarla cada uno de estos intervalos. Le voy a poner de nombre delta x1. Y ese es miau, miau, miau. Llego hasta de acá, delta xn. La misma historia que ustedes ya deben de conocer. ¿No? Delta xi hasta de acá. Este punto intermedio se va a llamar x1. Este otro punto intermedio se va a llamar xi. Este otro punto intermedio se va a llamar delta xn. Este se va a llamar xn. Este otro punto intermedio. La suma es esta, ¿no? Nuestra suma de Riemann bajo esas condiciones, as you should know, o sea, como deberían de saber, ¿verdad? Entonces tendría que ser más o menos ¿quién? La suma de los f de xis por deltas xis, ¿no? Entonces de igual a 1, estamos empezando en 1, terminamos en n. Eso es lo que le van a llamar la suma de Riemann. En el caso de que la función fuese integrable, nosotros decíamos que la integral de f, que va de b a a, es igual al límite de n sea infinito. Obviamente, si la función es integrable, resulta que este límite va a coincidir con la integral de la función. Definiciones de integral, ustedes las pueden ver en cálculo 2, en el caso de curso de cálculo integral, o en teoría de la medida. Por cierto, vamos a hacer un paréntesis aquí.
resulta que la medida y la integración nacen de con formas distintas. Aunque actualmente estudiamos los cursos de integración con los de medida ahora integrados, no tuvieron una vida distinta la integración y la medida, y conforme fue pasando el tiempo, pues terminaron convergiendo, ¿no? A mí un teorema que me fascina, que ven ustedes en teoría de la medida, es de cuando le llaman cargas a las medidas, porque resulta que hay medidas signadas, medidas que pueden tener signo negativo, y entonces bajo ciertas condiciones ustedes pueden encontrar funciones que dada una integral, y que cómo ligar las integrales con las medidas, ¿no? El teorema de Radon-Nikodym, a mí me gustó mucho el teorema de Radon-Nikodym, porque es una especie de teorema fundamental. Hoy vamos a ver el teorema fundamental del cálculo. Híjole, qué bueno que estoy haciendo este paréntesis. No se me vaya a olvidar hacer el paréntesis. Los teoremas fundamentales sirven para ligar en matemáticas dos cosas que aparentemente son distintas, pero en la física los teoremas fundamentales sirven para ligar cosas que uno no hubiera imaginado en el terreno de la física. Por ejemplo, el teorema de Stokes sirve para ligar el magnetismo y la electricidad, dos cosas que eran distintas y que terminas ligando. El teorema de... El teorema fundamental del cálculo termina ligando, que ligas la derivada con la integral, los cielos con lo que ocurre en la Tierra, la mecánica celeste con la mecánica terrestre, convencional, común y corriente. Y entonces los teoremas fundamentales juegan ese papel. El teorema de Radon-Nikodym me recuerda un poco eso, ¿no? Como una especie, ligan las medidas signadas con cosas que parece que no tenían nada que ver con las integrales, ¿no? Y bueno, ese es el límite, ¿no? Entonces mi opinión es que lo que termina pasando en física es que los teoremas fundamentales son aquellos que nos ayudan a ligar fuerzas de la naturaleza que aparentemente no tienen nada que ver, y entonces esos embonan, engage, engage, eso es lo que quiero dar a entender, ¿no? Fuerzas de la naturaleza que no tenían nada que ver la una con la otra, ¿no? Bueno, desde i igual a 1 hasta n, f de xy, delta xy, ¿no? Entonces, y esto es a lo que le llamábamos suma de Riemann en el caso real. Ahora, si nosotros estamos viendo el caso complejo, esto va a tener ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a aprender a hacer sumas de Riemann complejas. Ahí les va. A ver, aquí les va. Entonces vamos a poner aquí y, x. En este caso, no vamos a hablar de un intervalo. Aquí teníamos un intervalo, acá tenemos que hablar de una curva, ¿no? Entonces, agárrese una curva gamma. Si está una curva gamma, este es el plano z, vamos a decir este plano z, y gamma parametrizada como x igual a x de t, ¿verdad? Y y igual a y de t, ¿verdad? Ay, no sé, ustedes agárrense el t de una b, digamos, donde t va de a a b, no sé, agarran algún intervalo. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a agarrar como partición? En principio tendrían que ser, para ser exactos, tendremos que agarrar las derivadas, o sea, las rectas tangentes. Pero es una partición, ¿no? Entonces, como vamos a agarrar una partición, no sé, podemos agarrar secantes, ¿no? Entonces agarramos secantes. 1, 2, 3, 4, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces agarramos aquí las secantes. A esta secante le vamos a llamar delta 1, así, pues podemos agarrar varias, ¿no? Aquí podemos agarrar delta i, bueno, pues, suponiendo que hay varias, y la final la podemos llamar delta n, ¿no? De las secantes, ¿no? Ahora, este es como si que fuera mi intervalo y esta es como si que fuera mi partición. Ahora me voy a fijar en la A y me fijo en un punto intermedio, ¿no?
Vamos a buscarlos en un punto intermedio. P sub 1, P sub 2, P sub I, P sub N, ¿no? Y bien, vamos a fijarnos ahora qué es lo que pasa en la función. Tenemos que ver, aquí lo que hacíamos es que veíamos a dónde elevabas la función, ¿no? La función es la que subía, ¿no? Ahora vamos a ver aquí a dónde va a parar la función. Ahora, vamos a pensar que esta función f, vamos a llamarle f a la función, vamos a ponerlo otra vez de verde a f, entonces f u más i veces b, ese sea el plano u, plano w, perdón, el plano w, entonces esta función f de gamma va para la otra f de gamma mayúscula, sí, vamos a... digamos, ¿no? Entonces, digamos que P1 va a parar a W1, y así, digamos, W2, y luego acá miau, 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 WI, miau, 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 digamos, WN, no sé, WN, lo voy a poner acá, ¿no? Entonces, puedo poner acá, este va para acá, este viene de acá, ¿verdad? Este viene de acá, y el otro va para hasta por allá, ¿no? Bueno, como quiera que sea. Ahora, vamos a inventar ahora otra cosa que le vamos a llamar el espacio de la suma, ¿no? Porque, bueno, acá el espacio de la suma era, en el caso real, pues era sumar estos, ¿no? Ahora yo lo que quiero es multiplicar cada W con cada delta I, ¿no? O sea, las bases por las alturas, ¿no? Las alturas son los W, las bases son los deltas, ¿sí? Bien. Continuamos. Vamos a poner entonces el espacio de la suma, lo voy a poner así, espacio de la suma o el espacio de la integral, no sé cómo lo bauticé, espacio de la suma. Vamos a ponerlo así, espacio de la suma. Espacio de la suma. Ah, bueno, de todas maneras vale la pena hacer bien la aclaración. WI, cada WI. Creo que no lo he puesto. De todas maneras ya se los dije, pero cada WI es la función de PI, ¿no? ¿A dónde va a parar cada función, no? Sí, no. Eso. Y esta curva de acá le voy a llamar gamma mayúscula. Gamma mayúscula. Y gamma mayúscula. Gamma mayúscula es la imagen de gamma minúscula. Y gamma mayúscula es igual a f de gamma. Creo que no hace falta aclarar más alguna cosa más. Disculpen si a veces les doy mucho la espalda, pero bueno, ustedes saben, estoy exponiendo. Bueno, continuamos con el espacio de la suma. Vamos a ver qué pasa en las sumas. Ahora sí, vamos a multiplicar delta 1 por W1, ¿no? Le vamos a llamar delta tilde, sí, delta tilde, o sea, delta gorro, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer con azul. Con azul. Delta tilde 1. Es la multiplicación de W1 por delta 1. ¿Verdad que sí? Entonces, W1, vamos a pensar que tiene, pues lo vamos a hacer todo en forma de Pac-Mans, ¿no? Ya saben, es la norma de W1 por la norma de delta 1.
Entonces esto tiene que ser en norma de W1 por la norma de delta 1, Pacman, la suma de los argumentos. Bien, para los argumentos acá vamos a poner una horizontal y vamos a ponernos aquí un ángulo. Creo que este lo bauticé con el nombre de alfa. Sí, este lo bauticé con el nombre de alfa. Este se llama alfa, ese ángulo. Lo pongo aquí abajo, pero va arriba. Y vamos a poner este de acá, beta. Beta este de acá. No, este grandote. Entonces, este es Pacman alfa más beta. Alfa más beta, ¿no? Perdón, ustedes ya no me tengo que salir de cierto cuadro, me estoy saliendo de cierto cuadro, entonces ahí tengo mi aviso por salirme del cuadro, ¿verdad? Por payaso. Órale, ahí le va. Delta 2. Delta gorro 2. Pues se construye igual, ¿no? Miau, 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 miau. Ya. No hay más que hacer. Y así me sigo miau, miau, miau para abajo. Delta gorro I. Entonces, ese va a ser finalmente WI. Delta I. Miau, miau, miau. Hasta que llegamos al final. Delta gorro N. Que va a ser lo mismo. Vaya. Lo mismo, ¿no? Y ahora, vamos a dibujar esta acá. Pues el espacio de la suma no es nada más para hacer cuentitas, vamos a hacer dibujitos. Ahora sí, los dibujitos los vamos a hacer en negro. Esta es la norma de delta 1, gorro, pero ya saben, ¿no? Y el argumento es alfa más beta, ¿no? Ahora, aquí, pues si a esto lo bautizo como beta 2, de aquí hasta acá, y a bueno, lo prolongo, lo prolongo, y por ejemplo podría llamar beta 2 o alfa 2 a esto de acá, ¿no? Según yo sería esto de allá 2, sí. Alfa 2. Alfa 2 sería como ¿no? Alfa 2. Ese sería alfa 2, ¿no? Entonces, pues no parece. Entonces, ¿quién sería delta 2? Por ejemplo, delta 2 podría ser que sea alfa 2 más delta 2 más beta 2, la norma de delta 2, ¿no? Entonces no hay ningún chiste, ¿no? Hasta suena un poco aburrido, ¿no? Vamos a decir, ay, otra vez lo mismo, hasta abajo, ¿no? Puedo poner, entonces hago lo mismo para cada vector, y entonces de aquí a acá sería alfa n más beta n, norma de delta n, y geométricamente no me dice mucho. No hay mucha ganancia, ¿no? Entonces en el espacio de... ¿Qué es lo único que tendría que hacer para obtener la suma? Pues poner encima de encima de y ya, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa si pongo encima de para empezar a sumar. Vamos a empezar. Y entonces, fíjense bien. Vamos a poner ahora en qué color, vamos a poner en naranja. O vamos a utilizar el color rojo. Entonces vamos a poner delta gorro 1. Acá ponemos el delta gorro 1. No lo podemos poner. Ajá. Sí, ¿verdad? Delta gorro 1, que ya saben que es alfa más beta. Y luego lo superponemos, digamos por acá.
Vamos a pensar que este es delta 1, vamos a poner, bueno, delta gorro 1, vamos a suponer que delta gorro 2, lo voy a poner en otro color, estuviera por acá, por ejemplo, ¿no? Que digamos que ya pongo uno encima del otro, entonces este fuera delta 1, el otro negro sería delta 2, y así sucesivamente, ¿no? Voy poniendo todos los vectores así, ¿no? Voy haciendo así y los voy superponiendo el uno encima del otro, ¿no? Digamos que delta 3 va a ir por ahí, y así me la sigo, ¿no? Delta 4 va por allá, por ejemplo, y que delta 5 va de plano para acá, por ejemplo, los delta 5 a los tildes, ¿no? Porque estamos haciendo los tildes, 1, 2, los tildes, ¿eh? No se les... Lo que pasa es que yo estoy aquí, se me olvidaba ponerle las tildes. Entonces la pregunta es, ¿quién sería la suma entonces? ¿O cómo? Entonces la suma sería el SN, sería este, ¿no? Esa sería la suma. Y cuando este número tiende a infinito, digamos que lo vamos a poner n. Así lo este va hasta n. Digamos que este es el iésimo. Ajá, vamos a poner su nombre. Este es el iésimo. Este es el i más 1, por lo tanto. El otro es el i. Entonces la suma sería efectivamente ver de aquí hasta acá, ¿no? Cuando el número tiende a n, a infinito, mientras más secantes tenga yo, es decir, mientras más secantes tenga yo, pues las secantes se van a ir pareciendo más a la recta tangente, ¿no? Son chiquititas, pero van pareciendo cada vez más a la recta tangente. Y entonces mientras el número de n tienda a infinito, pues entonces esto se va a ir pareciendo más a la integral. No hay gran misterio al respecto, ¿no? No hay gran misterio. Y bueno, esto es lo que defendía. Pero a mí me gustaría, para evitarme todo esto, encontrar una forma más sencilla de construir la suma. Y eso es lo que vamos a proceder nosotros ahora a construir la suma. Vamos a proceder a construir la suma, chicos y chicas. Como quiera que sea. Como quiera que sea lo vamos a hacer. Como quiera que sea. Pero ahora vamos a fijarnos nosotros, nos interesaría observar quién es esta desviación de aquí. Vamos a ver quién es esa desviación de ahí. Para eso vamos a fijarnos en la horizontal, ¿no? Fijándonos en la horizontal, pues este ángulo, ¿quién sería? Alfa más beta. Vamos a llamarle X a esto de acá y vamos a descubrir quién es X. Pues bien, vamos a entender que este ángulo, entonces, ¿quién sería? Este ángulo sería alfa 2 más beta 2, este de acá. Entonces, si este ángulo de aquí hasta acá es alfa 2 más beta 2, este ángulo de acá sería alfa 2 más beta 2. Entonces, este X, ¿quién sería? Este X sería ¿quién? Este X sería, pues sería alfa 2 menos alfa, porque alfa 2, bueno, ya hacen la ecuación, ¿no? Alfa 2 más beta 2 es igual a X más alfa más beta, entonces este está sumando, pasa el resto de la ecuación, y entonces eso se convierte en alfa 2 menos alfa más beta 2 menos beta. ¿Pero esto quién es? Vamos a interpretar quién es eso. Vamos a fijarnos, ¿quién es alfa 2 menos alfa? Alfa 2 menos alfa es esta desviación que está aquí, ¿no? Porque de aquí hasta acá es alfa. Recuerden que este ángulo era alfa, entonces esta desviación de aquí hasta acá era alfa. Y alfa 2 es esta... Entonces, alfa 2 menos alfa es ese incremento que está allí. Entonces, a ese incremento le vamos a llamar, no sé, Φ1. Φ1, le vamos a llamar a esa desviación,
¿Sale? Y nosotros vamos a llamarle... Ahora, ¿quién es beta 2 menos beta? Beta 2 menos beta. Esta es vale, beta 2 es de aquí a aquí. Entonces, beta 2 menos beta es esta otra desviación. ¿Qué podemos hacer? A esta desviación le vamos a llamar tau 1. Entonces, ¿quién va a hacer la desviación? Fíjense, cuando voy a cambiar de un vector en otro vector, las desviaciones, ¿quién va a hacer? Sumo las desviaciones aquí y las desviaciones aquí. Y las desviaciones que van a hacer en la suma es la suma de las desviaciones. En el plano W y en el plano Z. Las desviaciones de los deltas y de los Ws. Entonces, las desviaciones de las deltas y las Ws van a representar lo que... Entonces, yo a este ángulo, bueno, este ángulo que yo les había llamado, en este caso, para el primero, X1, ay, qué nombre le puse. Le había puesto en tau 1 y al otro, ¿qué? Phi 1. Entonces, uno es Phi 1 más tau 1. Entonces, esto mismo se va a repetir, este mismo análisis lo podemos hacer desviación con desviación. Y entonces a esta desviación se va a llamar, de ahora en adelante, no le voy a decir X1, le voy a llamar Phi 1, por ejemplo. Entonces Phi gorro 1. Entonces de ahora en adelante, las desviaciones las voy a llamar Phi is. Esta la voy a llamar entonces Phi gorro 1. Phi i va a ser entonces tau i, las desviaciones en el plano W más las desviaciones en el plano Z. Phi i. Y ahí ya tengo construido una forma de visualizar cómo construir la suma. Para construir la suma puedo poner estos, no sé, construir las deltas de tal forma que las deltas siempre tengan el mismo tamaño. Y entonces lo único que me voy a estar fijando es el tamaño de las Ws. Y entonces puedo construir de forma muy sencilla la integral, ¿no? Y la integral nos queda de una forma construida muy sencilla, ¿no? Muy sencilla a la práctica, ¿no? Aquí parece que es un poco abstracto y de hecho suena un poco abstracto, la visualización un poco abstracta, pero ya no es un tanto a la hora de hacer un ejemplo. Vamos a construir un ejemplo. Oh, sí, vamos a construir un ejemplo. Vamos a agarrar el caso de la función f de z igual a 1 entre z, porque esta es muy común y muy común. Dice que es una de las integrales más importantes el autor del libro, ¿no? Tristan Milgram dice que es una... Lo que sí les voy a dejar a ustedes de ejercicio es que ustedes hagan para zn, ¿no? Hay dos formas, lo pueden hacer. Más adelante vamos a ver el teorema fundamental del cálculo, lo pueden resolver mediante el teorema fundamental del cálculo o por definición, y por definición sale muy sencillo. Entonces, yo les recomiendo que utilicen este método de forma tradicional, digamos, de forma así, haciendo las cuentas por sumas complejas de Riemann. Yo lo voy a hacer para el caso de 1 entre z. Muy bien. Ay, no, me salió un poco chueco. Me salió un poco chueco. JI. Aquí está. Ya no está chueco. No está chueco. Ahora, bueno. Se ve mejor, ¿no? Bueno, pues... digamos que ese sea el plano Z. Plano Z. Y entonces voy a hacerlo ¿para qué curva? Lo voy a hacer para una circunferencia de radio A, ¿no? Vamos a pensar que gamma parametrizada como Z de t igual a A por E a la I teta, y para hasta un ángulo psi, y vamos a decir que teta está en un intervalo entre 0 y psi. Si digamos que entre el 0 y 2 pi abierto, bueno, 0 cerrado, 2 pi abierto, y el caso es el mismo.
Bueno, vamos a hacer... acá. Vamos a empezar entonces en el lado A. Ajá. Vamos a pensar que todos son del mismo tamaño y que... bueno, un poco más. Vamos a pensar que aquí es A. Se imagina que es un radio de A. Entonces voy de aquí para acá. Digamos que esto vale psi, ¿no? Este vale psi. Y... porque vamos del 0 al psi. Estamos pintando las tangentes, digamos, bueno, no las tangentes, las secantes. Estas son las secantes, ¿no? Estas son secantes muy chiquitas. N secantes muy chiquitas. Vamos a decir que el ángulo entre cada una de ellas es phi. Este ángulo le voy a llamar phi, no sé. Y si puedo suponer que es una partición uniforme, de ser así, entonces puedo decir que psi en total, bueno, que cada phi, de ser así, cada phi es psi entre n, ¿no? De aquí a acá es la parte real, o sea, x, y aquí vamos a poner y, ¿no? Eso es el plano z, si es de aquí hasta acá, en el sentido positivo de las manecillas. Entonces, si esto es así, si el radio tiene A, entonces cada uno de estos tiene un tamaño de A, es igual a R, que el radio es A por phi, por el ángulo, A por phi, ¿no? Cada uno de estos tiene un segmento A por phi, ¿no? No hay más que decir, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a fijarnos en esta es gamma minúscula, como las secantes de gamma minúscula, las secantes en gamma minúscula. Ajá, ahora está en gamma minúscula. Ahora vamos a fijarnos qué es lo que ocurre en gamma mayúscula. Aplicamos la función f. Y aplicando la función f nos vamos al plano z. Y en el plano z... no, lo tengo que pintar porque, vamos a ver, va así. Plano U, B, V, entonces, cuando vas en la función es f de z igual a 1 entre z, ¿no hemos dicho? A ver, f de z, aquí no lo he puesto, f de z igual a 1 entre z. Bueno, entonces ya cuando pues se convierte, tienes que ir en contrasentido, vas en contrasentido, ¿no? Entonces, si el radio tiene A, aquí, en el otro espacio tienes radio 1 entre A. Y bueno, pues ya se supone que entonces acá agarras unos Ws intermedios, puedes agarrar ahí unos W. Digamos que aquí agarras un W. Bueno, acá agarras un PI. Y entonces este es PI más 1, ¿no? PI más 1. Y el de acá es un PI. Entonces, estos vienen a parar acá en un, digamos, WI y acá en un WI más 1. ¿Sí o no? No hay tanto bronca. Entonces, pues bueno, te fijas aquí, te fijas acá.
tienes que ver la desviación de los WUCs, pero la desviación de los WUCs, puesto que es una partición uniforme, pues, y dado que este va en sentido contrario a las manecillas del reloj, es el sentido positivo, acá tendrá que ir en un sentido negativo, va en un sentido, pero entonces esta desviación sería menos phi, entonces esa desviación de ahí sería menos phi, Qué bien, me equivoqué un poquito, ¿no? No, así estoy bien. Menos phi. Y entonces, si de aquí a cada psi, entonces de acá aquí en sentido contrasentido sería menos psi. Entonces ponemos acá menos psi. Sería entonces ahí menos psi en el contrasentido. Entonces, ¿cuánto valdría tau? Sí, ¿cuánto valdría tau? Tau i, para cualquier valedor, tau i valdría menos phi. ¿Y acá cuánto vale la desviación? Pues vale phi. O sea, la desviación aquí la llevábamos como phi. Entonces las phis acá valdrían phis, ¿no? Entonces, para construir, entonces, la phi gorro sería tau más psi, ¿no? Pero sería tau i más phi i, pero uno vale menos phi y el otro vale phi. Entonces menos phi más phi, esto vale 0. ¿Qué significa? Que la suma no se va a estar desviando. Entonces, que esto donde empieza el primer vector, delta 1, no se va a ir desviando. Si no hay desviación, significa que vas a tener una línea recta. Lo que vas a obtener. Entonces, ¿dónde empieza el primero? El primero va a empezar vertical, ¿no? Entonces, todos los demás van a terminar verticales. Entonces, ahora, vamos a ver las normas. Las normas, ¿cuánto sería? La norma de este sería A por phi. Ajá. Y el otro sería A, 1 entre A, ¿no? Hay que multiplicar por la norma. Pero las normas, ¿cuánto valen? 1 entre A. O sea, ¿cuánto terminaría valiendo la norma de cada uno? Phi. Pero empieza, ¿dónde empieza vertical, ¿no? Entonces la cosa siempre va a ser vertical. La norma va a ser phi y va a ser vertical. Y como es vertical, entonces es i phi. La situación termina siendo i phi. Perdón, les estoy dando la espalda y les he dicho que me van a tener que perdonar esa situación. Entonces en el espacio de la suma, todo terminaría siendo así. Ay, a ver. Todo terminaría siendo así. 0. El primero sería phi i. El segundo terminaría siendo phi i. Y así sucesivamente, ¿no? Todos. Hasta que llegan al último, que sería phi i, el enésimo, que sería phi i. Pero phi, ¿cuánto vale phi? Psi entre n, y son n vectores. Entonces la suma terminaría siendo, n phi is, ¿no? N phi is, pero cada phi vale psi entre n, sería n por psi entre n i, o sea, psi por i. ¿Sale? Porque es una partición uniforme. De lo anterior podemos nosotros decir, por lo tanto, en base a todo esto que pues, en el límite, la integral sobre gamma, pues definida así, de dz sobre z, sería psi
por I. Ya, tenemos construido mediante todo lo anterior un ejemplo muy significativo de cómo hacerle, ¿no? Ya tenemos una cosa así muy sencilla, ¿no? Sí, ¿no? Pero esto se simplificó. Todo esto gracias a todo el aparato que tenemos allá de antemano. O sea, todo ese aparato de antemano sirvió para simplificar la visualización aquí y por lo tanto poder hacer la suma de Riemann y haber podido calcular esta integral, ¿no? Ahora sí, vamos a borrar aquí un poco. Muy bien. Bueno, no sé qué decirles mientras estoy borrando. No hay gran cosa que decirles más que le echen ganas a sus estudios. Vamos ahora sí a empezar con el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Que el teorema fundamental del cálculo, como les decía hace rato, lo que sirve es para unir diferentes ramas de la física, diferentes ramas de las matemáticas, y a la larga es lo que termina como integrando varias fuerzas, por ejemplo, que pueden integrar que pueden encontrar ustedes en la naturaleza. Si estas son unidas, si estas tienen algún tipo de unidad, es un teorema fundamental el que las va a terminar ligando, ¿no? Por eso los teoremas fundamentales son cosas muy, muy importantes. Una cosa que yo creo que es una especie de teorema fundamental es una cosa que es un teorema fundamental es el teorema de Gauss-Bonnet, ¿no? Porque por un lado une curvatura global, o sea, y por otro lado termina uniendo el número de Euler, que tiene que ver con la topología. Entonces termina uniendo la topología con la curvatura, ¿no? Eso, o sea, termina uniendo la geometría diferencial con la topología, ¿no? Entonces ahí usted tiene una especie de teorema fundamental, ¿no? Y yo creo que no ha sido suficientemente explotado el teorema de Gauss-Bonnet. Yo creo que ese teorema va a terminar en el futuro en la física jugando un papel mucho más potente. Sí, juega un papelillo por ahí, pero me parece que todavía no se le ha extraído lo que se le podría extraer, ¿no? Y yo creo que la humanidad en el futuro, luego nosotros en investigaciones científicas, luego dicen, que si las dudas de que si cierta fuerza fundamental se va a estar ligando con otra fuerza fundamental. Yo creo que las fuerzas fundamentales, mi opinión es que en el universo van a ser infinitas. Va a haber algunas fuerzas fundamentales que se van a poder ligar, otras que no. Las que se puedan ligar, habrá un teorema fundamental que las ligue. Las que no van a tener ustedes un teorema fundamental. Quizá en el futuro se pueda demostrar bajo qué condiciones existe un teorema fundamental, bajo qué condiciones no existe un teorema fundamental que ligue directamente. Entonces, es importante el estudio de los teoremas fundamentales. Y aquí existe en variable compleja una forma de estudiar teoremas fundamentales, y eso es lo que quiero estudiar en este momento. Vamos a ver, ya he hecho el paréntesis que quería decirles. Vamos a empezar acá en el área blanca. Ya voy a borrar. Sí, qué bueno que hice este paréntesis. Vamos a ver qué pasa con una función analítica. ¿Sale? Ya saben, la sesión pasada vimos qué es lo que era la amplitud, que las funciones analíticas funcionan como engranajes, y que los engranajes fíjate en un punto, fíjate en una vecindad del punto, entonces la función analítica va a mandar esa vecindad del punto en otra vecindad del punto, esa vecindad va a ser chiquita, la va a mandar en otra que ya sea más ampliada o más contraída,
y la va a rotar. Entonces lo que vas a hacer con las vecindades localmente es ampliar y rotar, ampliar y rotar, amplitwist, le llamábamos a este fenómeno, ¿no? Entonces también vimos de fenómeno puzzle, y que ese fenómeno puzzle nos llevaba al amplitwist. Y ese amplitwist va a estar sucediendo con las curvas tangentes, y las curvas tangentes nada más te las va los vectores tangentes los va a estar amplificando y rotando, amplificando y rotando. Y bueno, entonces el teorema fundamental del cálculo va a tener en las funciones analíticas una versión que va a simplificar mucho la situación. Entonces, vamos a ver. X, Y. Vamos a pintar el plano Z. Este es el plano Z. Y nos vamos a fijar en el plano W. Vamos a pintar con naranja el plano W. Plano W. Oh, qué bien. Ok. Vamos a pensar nosotros en una curva. Acá. Digamos que este punto le voy a llamar de nombre A, o bueno, Z sub 0, que es igual a este punto Z sub n, que es igual a B. Y vamos a pensar en los vectores tangentes que pasan por ahí. Ahora sí ya no es necesario verlo en términos no va a ser necesario verlo en términos de secantes. Vamos a verlo directamente en términos de las tangentes, ¿no? Entonces, vamos a ver. Acá una tangente. Rojo. Vamos a ver rojo. Acá. Una tangente, una tangente, una tangente. Una tangente. Ahora, esta función, perdón, esta curva gamma va a ir a parar en otra curva ya, en la gamma mayúscula. Acuérdense, ¿no? Entonces, F gamma mayúscula va a ser F de gamma. Acá ponemos la función F analítica. F analítica. Vamos a pensar en la función en la curva gamma de acá. Digamos que va a parar en esta curva de acá, ¿no? Y vamos a llamarla a cada F de ZI, WI, igual que siempre, ¿no? Entonces digamos que este sea W sub 0, W sub 0, pues F de A. Acá W sub n, a este punto de acá, que sea F de B. Sí, así. Ahora vamos a fijar, entonces, ¿qué pasa? La F' transporta las tangentes, rota y amplifica, rota y amplifica, rota y amplifica. Entonces, esta curva de acá, gamma, mayúscula, es como la misma de acá, pero rotada y amplificada, ¿no? Como que a esta la estiras y la rotas, estiras y rotas. Es lo que pasa con esta curva minúscula. La curva gamma minúscula con la curva gamma mayúscula es rotada, amplificada, rotada, amplificada, rotada, amplificada, rotada, amplificada. Y nos queda esta cosa, por ejemplo, ¿no? Y los vectores tangentes como consecuencia terminan haciendo lo mismo, ¿no? O sea, acá pinté uno, este de acá, luego uno de acá, uno de acá, este para acá y este para acá, ¿sale? Eso termina sucediendo con respecto a allá, ¿sale? Déjenme ver aquí en mis otras notas. Bueno, ahora vamos
a pensar, ahora vamos a ver, a estos les puse deltas, a estos rojos les puse de nombre deltas is, ¿no? Esos se llaman deltas is, igual que antes, y estos de acá, o sea, cuando el F, estos acá se llaman delta gorro I, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, vamos a sumar estos, ¿no? La suma de estos, vamos a sumar los deltas gorrosis. Este es como el espacio de la suma, es el espacio de la suma de cierta función. ¿De qué función? De la función f'. Este espacio es como el espacio, este aquí, es como el plano W, es como el espacio de la suma, o mejor dicho, es el espacio de la suma. Este de acá es el espacio de la suma de f'. Es el espacio de la, o sea, de la, sí, de la derivada de este, ¿no? O sea, del, ya. Es el espacio de la suma de este de allá. Acuérdense, porque esto te lo estoy poniendo así muy gordo. Pero si yo lo veo de forma infinitesimal, así chiquititito, 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 se convierte en el espacio de la suma. O sea, en algo así. O sea, ¿sí, amigos? Este se convierte en el espacio de la suma. Es este de dónde a dónde va. Y así, ¿no? Conforme uno tiende a infinito, pues se hace la curva. ¿Y este de acá quién es? Este de acá es f de b. Este de acá es f de a. Y estos de aquí, pues ¿quiénes son? Los deltas is gorros, los deltas is gorros, ¿no? Entonces, la suma de los deltas is gorros, ¿quién te da? Voy a agarrar el negro, ¿no? Ay, ¿cómo le hacemos? La suma de los deltas is gorros. Pero ¿quiénes son los deltas is gorros? Los deltas is gorros, pues es el traslado de los deltas is. ¿Cómo trasladabas? Trasladabas con f', ¿se acuerdan? Entonces eso lo habíamos visto ya en la sesión anterior. Entonces, mientras que estas identidades de acá tienen su lugar en C, estas viven en C, la otra vive en el tangente en C. El tangente en C realmente es como R4, ¿no? Porque el tangente de R2 es como R4. Entonces, bueno. Entonces, este de acá, la siguiente identidad tiene su lugar en el otro. O sea, ¿cómo trasladas? Y esto es lo que vamos a ver ahí. Los deltas is van a ser f' deltas is. Estas identidades, ya esta identidad vive en el tangente, ¿no? Porque está trasladando vectores tangentes, ¿no? Sí, ya. Vamos a seguir la suma y siguiendo la suma, o sea, desde i igual a 1 hasta n de f' de los deltas is y esto de qué termina siendo. En el límite, cuando esto se convierte, cuando n tiende a infinito, pero ¿quién es este por otro lado? Pues es el azul, ¿no? El Sn, este Sn, ¿quién es? Es el azul. F de b menos f de a. Entonces en el límite, ¿esto en quién se convierte? En la integral. Entonces, en el límite, no sé qué ponemos en el límite, ¿verdad? No.
sé qué color ahora debo de usar. Al rojo lo voy a poner. Entonces vamos a enunciar el teorema fundamental del cálculo en rojo. Ay. En el límite cuando n tiende a infinito, entonces esto se convierte aquí en f' de z sobre la misma curva gamma igual a f de b, ¿verdad? Menos f de a. Lo vamos a enredar también en rojo. Y este se llama teorema fundamental del cálculo, ya de lo que ya hablamos. Ahora, vamos al teorema fundamental del día de hoy, de la clase de hoy, que no es este. Es uno que... Vamos a hacer un paréntesis, déjenme poner aquí teorema fundamental. No termino el otro para empezar con el otro, espérenme. Les digo, yo creo que existen una infinidad de teoremas fundamentales del cálculo. Pero bueno, ya. Habrá unas fuerzas que se puedan ligar, las fuerzas que se puedan ligar tendrán su teorema fundamental, las fuerzas que no se puedan ligar no tendrán su teorema fundamental. Ya. Bueno, nada más quería. Ahora sí, vamos a empezar con haciendo un paréntesis sobre el siguiente teorema, el teorema de Cauchy-Goursat. Cauchy, cuando llegó a este teorema, llegó a una versión mucho más sencilla, utilizando el teorema de Green, que se ve en cálculo 4, que debiera de verse en cálculo 4, ¿verdad? Si no, pero posteriormente el teorema se fue ampliando, generalizando, y Goursat lo hizo mucho más grande. El teorema y por eso se llama teorema de Cauchy-Goursat, es un teorema más fuerte. Eso significa que pidiéndole menos se sigue satisfaciendo la misma identidad. Entonces, el teorema de Cauchy-Goursat es muy, muy importante porque a partir de ese teorema se desprenden otros teoremas en la teoría de análisis complejo. Pero es un teorema fundamental, pilar en esta movida, ¿no? Además de eso, el teorema de Cauchy-Goursat, bueno, voy por lo mientras borrando. Les quería decir otra cosa, se me olvidó qué otra cosa les quería decir. Ya me acordé. En todas estas cosas, la variable compleja, análisis complejo, teoría de las funciones analíticas, como quieran llamarla a esta materia, hay muy pocos teoremas. Y a partir de esos pocos teoremas, se va desprendiendo toda la teoría de las funciones analíticas. Otra cosa impresionante en esto es que hay muy pocos teoremas y que a partir de esos pocos teoremas puedes ir desprendiendo toda la teoría de las funciones analíticas, ¿no? Por eso el teorema de Cauchy de Goursat es uno central, porque a partir de ese empiezas a desprender otros y de ahí va saliendo el teorema, la teoría de las funciones analíticas. Les recuerdo lo que estábamos viendo en la sesión pasada. En la sesión pasada veíamos que Cauchy casi no creía en los números complejos, que los diseñaba y que fue creyendo en la medida en que fue llegando a cada vez y más resultados. Y fue creyendo cada vez más en los números complejos, porque él no creía, era muy conservador, y no solamente políticamente también era muy conservador. De hecho, él cuando era chavillo no le gustaba mucho aprender otras cosas que no fueran matemáticas. Su papá, que era diputado, su papá era más revoltoso, más de izquierda. Yo creo que un poco rebelándose, el padre se hizo más derechoso carnal, el papá era más revoltoso, más izquierdoso, o sea, más progresista, más del lado correcto del lado de la emancipación de la humanidad. Entonces,
el papá, para que este chamaco no se la pasara, nada más lo obligaba a aprender cosas de literatura y cosas de humanidades y cosas así, no sé si de literatura, pero sí cosas como más, lo ponían a leer al carnal ahora le ponte a leer, porque tenía miedo de que no fuera a aprender a leer correctamente, a expresarse correctamente, y entonces por eso lo ponían a leer, pum, pum, órale, órale, y porque su afición a las matemáticas era desde muy chavillo, desde muy joven, ¿no? Bueno, ya he dicho que el análisis complejo se basa en una serie muy pequeña de teoremas. Bueno, ya. Y pues son centrales de partir. Y uno de los centrales es el teorema de Cauchy-Gouxat, que vamos a estudiar ahora mismo. Bien, voy a borrar aquí. Bueno, ya borré, ¿verdad? Un espacio. Ahora sí. Vamos a fijarnos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ya puse naranja, rojo, blanco. Vamos a ponerlos en verde. Los planos, ¿no? Ah, sí, hay que borrar. De todas maneras, porque hay muy poco espacio. No es mucho más acelerado todo. Ay, sí. Sí. Y, X, es el plano Z. El de acá le vamos a llamar plano W, como de costumbre, o sea, la imagen. Ay. Plano W. Le vamos a llamar U, le vamos a llamar B, entonces F es U más I veces B. Vamos a fijarnos en una curva cerrada y simple, o sea, no muy complicado. Vamos a fijarnos en una curva cerrada. Hagamos una curva cerrada, ¿no? Y vamos a hacer una cuadrícula, igual como de costumbre. Vamos a demostrar el siguiente. Vamos a hacer una cuadrícula, ¿no? ¿Vale? Hacemos nuestra cuadrícula en esa curva cerrada simple. Y para darle al eje real, al eje imaginario, cuadrícula infinitesimal. Acuérdense que ya vemos el fenómeno en puzzle, que consistía, o sea, el fenómeno del rompecabezas, qué funciones analíticas mandan rompecabezas en rompecabezas, cuadrículas infinitesimales en cuadrículas infinitesimales, y bueno, ya. Ahora F va de aquí a acá, F analítica, ¿no? Vamos a calcular qué ocurre sobre esta curva gamma. ¿Cuál será el valor sobre esta curva gamma de F? Lo que va a resolver el teorema de Cauchy-Gouxat es cuánto vale es la integral de F sobre esta curva gamma. ¿Sale? F analítica. Ahora sí. Como primera aproximación al teorema de Cauchy-Gouxat, bueno, para que sea más interesante, vamos a hacer una cuadrícula más por acá, uno como quiera que sea. Bueno, como quiera que sea. Vamos a fijarnos nosotros vamos a fijarnos en esta cuadrícula.
Ahí está. Como de forma. Vamos a llamarle K a la cuadrícula. Que la cuadrícula esté en circulada en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que en la medida en que vaya siendo más fino mi malla infinitesimal, en la medida en que vaya siendo más fina, entonces me iré aproximando más a la integral de la curva. Entonces, bajo esas condiciones, estaré en mejores condiciones para calcular la integral de esta. Pero el problema es cómo vamos a calcular la cuadrícula. Vamos primero a concentrarnos en cómo calcular la integral de uno de estos. Bueno, si se dan cuenta, la integral de uno de estos, ¿qué va a pasar? Integro en este sentido, integro en este sentido, integro en este sentido, integro en este sentido. ¿Sí me explico? Y así me la sigo. Si se dan cuenta, it's easy to see. Payaso, ¿no? ¿Qué es lo que va pasando? Aquí, cuando intento integrar sobre este cuadrado, aquí adentro, la integral se anula. Aquí esta integral se anula. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque van en contrasentidos. Van en contrasentidos. Un poco, entonces van en contrasentidos. Entonces lo interesante será calcular qué es lo que ocurre en los extremos. Entonces, si yo logro calcular cómo es la integral en uno de estos cuadraditos, seguramente podré calcular la integral en todo la curva esta quebrada K. Y mientras más fina sea K, me aproximaré más a gamma y por lo tanto podré encontrar la integral de f sobre gamma, ¿no? La integral de f sobre gamma, que es la forma correcta de decir las cosas. Bueno, pues bien, vamos a llamarle gamma, vamos a pensar en todo este mismo chunche, pero llevado acá a acá. Me lo voy a llevar a todo acá. Gamma mayúscula, una vez más, la imagen de gamma minúscula, bajo F. Vamos a pensar, no sé, que le voy a dar una forma así como de mango a gamma mayúscula. Gamma mayúscula F de gamma minúscula, ¿no? Y acuérdense que las funciones analíticas por el fenómeno puzzle terminan convirtiéndose los rectángulos infinitesimales en rectángulos infinitesimales. Ajá. Y vamos a pensar en un rectángulo infinitesimal. Digamos que esta malla se convierte en esta otra malla de acá, ¿no? Digamos que esta malla acá termina convirtiéndose y que esta línea quebrada acá se convierte en esta otra línea quebrada, no sé qué nombre se les ocurra, G mayúscula. ¿Qué tiene aquí? Bueno, ya, se me ocurrió ese nombre. En fin. Vamos a pensar que así, ¿no? Se convierte. No lo hice con exactitud, ustedes pueden ver ahí que sí. Bueno, ahí hagan. Estoy haciendo una suposición. Vamos a pensar que este cuadradito infinitesimal se convierte en este cuadro infinitesimal, ¿no? Y vamos a esta K, le voy a llamar a f de K, qué sé yo, esto es, le voy a llamar G mayúscula, G,
es igual a ¿quién? A f de k, ¿no? Entonces k es esta nueva curva quebrada, ¿no? Déjame ver tantito mis notas. Sí, aquí están mis notas. Ahora sí, vamos a, como les decía, la magia del asunto va a ser en fijarse a este valedor, va a parar en este valedor de acá, les decía. Vamos a ver este de acá, este chiquito acá. Lo voy a pintar acá, este chiquito de acá. Y este chiquito de acá. Digamos, bajo la función f va a parar en este otro de acá. Digamos, voy a pintar ahí. Pintar así. Lo voy a pintar así. Lo voy a pintar así. El negro en el negro, ¿no? Vamos a pensar. Ahora, voy a pensar en los puntos intermedios en cada segmento. Vamos a pensar entonces que cada segmento es de longitud epsilon. Es el nombre que le voy a dar a cada segmento. A ver, entonces vamos a ponerle nombre. Vamos a pensar en los puntos intermedios. Vamos a pensar que este vale de longitud epsilon, que este tiene de longitud epsilon, y que le voy a poner nombres a estos. Qué sé yo. Este se llama A minúscula, este se llama B, este se llama C minúscula, este se llama D minúscula. Y bajo la función f analítica, les decía, pero acuérdense que manda rectángulos infinitesimales en rectángulos infinitesimales. Este A termina yéndose, digamos, a este A, B, C mayúscula, D mayúscula, ¿no? Entonces vamos a decir que f de A minúscula es A mayúscula, f de B minúscula es igual a B, f de C minúscula es igual a C mayúscula, f de D minúscula es igual a D mayúscula. Y ahora sí, ¿quién sería más o menos como una forma de aproximar la integral de este de acá? ¿Quién sería la integral de este de acá? Pues sería, acuérdense lo que hacíamos, del deltita, que en este caso el deltita sería ¿quién? El tamaño de este, por lo que vale la función en A, o sea, por A mayúscula, ¿sí? Y lo mismo para todos los lados, ¿no? D mayúscula por epsilon, C mayúscula por epsilon, B mayúscula por epsilon, y entonces yo en total, pero estos como están apuntando, visto como vector, visto como vector, tiene el tamaño epsilon, visto como vector, sería como epsilon i, si lo ven como vector. Si lo ven como vector sería epsilon menos i, ¿no? Epsilon menos i, porque voy a integrar en este sentido. No hemos puesto un sentido de la integración, vamos a poner que estamos. Entonces, va en este sentido. Cuando yo integro en este lado, va en sentido positivo, digamos. Cuando integro de este lado, va en sentido negativo. Cuando integro de este lado, voy en sentido positivo. Cuando integro de este lado, voy en sentido negativo. ¿Sale? Entonces, la integral de los lados. Vamos a hacer la integral de los lados horizontales, y después voy a hacer la integral de los lados integrales, de los lados verticales. Bajo esas condiciones, la integral de los lados horizontales, así le voy a llamar la integral de los lados horizontales, va a ser igual, bueno, primero este lado horizontal por acá, este lado horizontal por acá, haciendo para acá y para allá, sería B mayúscula por epsilon. Positivo, negativo, menos D mayúscula por epsilon, o sea, B menos D por epsilon.
Sale. Ahora, esa sería la integral de estos. Ahora, hay que integrar los verticales. Este va para acá es positivo, para acá la integral sería negativa. Bajo esas condiciones puedo decir que la integral de los vamos a poner un nombre b menos d, le voy a poner de nombre p, ¿no? Sería p por epsilon. Sale. Ahora sí, vamos a integrar el lado verticales. Lo voy a poner en verde, la integral de los lados verticales. Voy a ponerla así. Sería igual que esta integral de acá menos la integral de acá, que sería c por epsilon i menos, sería así, menos a por epsilon i. ¿Sí? Sí, ¿no? Y entonces, pues simplificando, le puedo poner, factorizando, c menos a epsilon i. Q, le voy a poner hasta a esto de acá, no, epsilon no, perdón. Ese es c. Q a esto de acá, epsilon y sale. Entonces, la integral del cuadradito sería la suma de estas integrales, ¿no? La integral del cuadradito bajo la función f sería la integral de más la integral de y sería entonces ¿quién? P epsilon más Q epsilon i, o sea, epsilon P más IQ. Ahora, hay que descubrir quién es P más IQ. ¿Quién es P? Para eso pinté Acuérdense, mandábamos cuadrados en cuadrados infinitesimales, ¿no? Cuadrados en cuadrados infinitesimales. Ya usamos un color que destaque y vamos a tener que usar el azul. ¿A quién llamamos P? B menos D. ¿Quién es B menos D? B menos D es de aquí a acá. B menos D. Lo pusimos en azul, entonces el otro lo vamos a poner en verde. Entonces, de acá, ¿quién sería? Q. Este de aquí es P, ¿no? P. Este de aquí es P. El azul es P, ¿no? P. Entonces, Q, ¿quién sería? C menos A. ¿Se dan cuenta? Por tratarse de cuadraditos tienen el mismo tamaño y entonces el uno es el otro rotado, ¿no? El otro es, uno es C menos A y el otro es Entonces la diferencia entre uno y el otro es una multiplicación por un número i. Acuérdense que como rotamos números complejos, rotamos con un número i. ¿No? Pero creo que estoy diciendo algo mal ahí. Ajá. Estamos haciendo b menos d. No, b menos d sería... No, este va acá, ¿no? Sería acá, ¿no? Porque es B, la puntita tendría que ir acá, ¿no? B menos D. Sí, ¿no? La puntita tendría que ir acá, ¿no?
B. Ahí está, ahora sí. Gracias. 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 Gracias, que es bueno saber que hay alguien aquí. Entonces, B menos, entonces sería como rotado uno por el otro, creo que... Sí, ¿no? Y el otro sería C, sentido positivo. ¿Ah? Bueno, entonces el uno y el otro es el uno, pero rotado. Y además, cuando lo rotas, tienes que, porque rotas, y entonces quedan en contrasentido. Y entonces hay que pagar un signo menos. Tienes que rotar y pagar con un signo menos. Entonces, sería el uno y el otro, sería P. Vamos a poner otro color. Sería P igual a menos QI. Bueno, sustituye esto aquí. ¿Y esto quién se convierte? En un 0. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Y esto se convierte en epsilon por 0. Y esto es un 0. Entonces, ¿cuánto vale la integral sobre un cuadradito? 0. Entonces, cuando sumas acá, estas contribuciones de adentro se van cancelando, ¿no? Porque lo que decíamos hace rato, ¿no? Pero ¿quién te quedan las orillas? Pero las orillas también vale 0 la integral. Por lo tanto, la integral sobre K de todo eso, ¿qué podemos decir? Que la integral del cuadradito primero, que f, vale 0, ¿no? Que es lo que hemos dicho. Pero entonces, ¿quién es la integral de K? La integral sobre K es la suma. Bueno, vamos a poner la suma de todos estos cuadraditos. La integral de f sobre K es igual a la suma de las integrales de todos estos cuadraditos, cuadradito i, de subíndice i, de f, desde, digamos, i igual a 1 hasta n, pero esto vale 0. Entonces, la integral sobre todo vale 0. Pero mientras más fina vaya haciendo la malla, esto no va cambiando. Y de todo eso, puedo garantizar entonces, tiempo más adelante, que la integral de f sobre gamma va a ser 0. Y entonces lo que se satisfacía local, entonces podemos decir que la integral de gamma, y hemos llegado al teorema de Cauchy-Gouxat. A una versión, fíjense, esto es algo de lo que comenzaba el curso diciéndoles cómo propiedades locales terminan volviéndose propiedades globales. Entonces, lo interesante de las funciones analíticas es que se comportan localmente, cómo se comportan globalmente, porque a partir de unos pequeños teoremas puedes desglosar toda la teoría de las funciones analíticas, y una vez que a través de esas funciones, a que llegas a esos teoremas canónicos, puedes desarrollar todos los demás teoremas. Entonces, localmente esto ocurre, ¿no? Localmente y también globalmente. Tienen ese comportamiento de las funciones analíticas, ese teorema, el teorema de Cauchy de Gouxat, y a partir de ahí luego vamos a desarrollar que si existe la derivada de una función, entonces existen todas las demás derivadas. No es como los casos de Rn en Rm, que puede existir unas derivadas y que luego a partir de cierto momento no existen. Eso no ocurre aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso está basado en el teorema de Cauchy-Gouxat. Creo que es todo por hoy. Por hoy nos vemos en la siguiente y última sesión de este curso, que base para el curso del libro de Tristan Needham. Bueno, ya, adiós.